la MB también, bueno, todavía sigue tomando a veces, ¿no? La siguen tomando cuando no hay troponinas. Y hay hospitales que todavía también la siguen tomando, aunque tengan troponinas, pero no les debe de hacer caso. La que más le hacemos caso es la troponina y lo que ustedes deben de saber. O sea, ustedes cuando llega un paciente infectado, nomás pide troponina. Sí. Sí, pues es la única que te va a decir si sí o no. Muy bien. No se toma. Entonces, ¿qué otras enfermedades en ausencia de daño mecánico como tal nos pueden causar que las troponinas estén elevadas? No soy fan de eso. Sí hay lesión en el miocardio, pero no es por un infarto como tal, ¿ok? Puede ser por anemia, una taquiarritmia ventricular, por hipoxemia, por hipotensión de estado de shock. Aquellos pacientes con choque séptico pueden elevar troponinas si son de peor pronóstico, ¿ok? Porque también te habla de que probablemente esté sufriendo el corazón por el choque séptico. ¿Por qué la taquiarritmia elevaría? ¿Por qué las taquicardias elevan? Porque también como quiera hay daño cuando está la taquicardia. ¿Por qué? Porque no está contrayéndose de manera normal el corazón. Enfermedad renal. Es muy clásico que los pacientes nefrópatas tengan troponinas discretamente elevadas, ¿okay? Entonces también pueden estar elevados aunque no tengan nada en el corazón, ¿okay? Y la insuficiencia cardíaca como tal también es un marcador pronóstico para insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que padecen insuficiencia cardíaca que tengan troponinas elevadas les va peor que aquellos que no las tienen elevadas. Entonces, deben de saber todo eso. ¿Por qué? Porque es bastante común que todo paciente que llega a urgencias le tomen troponinas, aunque no tenga dolor torácico. Le toman troponinas, salen positivas y ahí le andan hablando cardio para que lo meta cuando ni siquiera fue por dolor torácico, ¿sí? Entonces puede ser por cualquier otra cosa. Sí, entonces también quedamos que estamos hablando aquí del valor de troponinas de alta sensibilidad, ¿ok? Mientras más alto es la cantidad de troponina, más probabilidad de que sí sea un infarto como tal. Entonces, mientras más troponina, un infarto más grande. Menos troponina, un infarto de tamaño medio o una miocarditis muy severa. Y cuando son muy así discretamente positivas, puede ser por angina estable o por falla cardíaca, ¿ok? Cuando continúa elevándose un poquito, puede ser un microinfarto, una miocarditis muy leve, ¿ok? O cualquier otra enfermedad. Entonces, ustedes deben de aprenderse que mientras niveles más altos, más probabilidad de que sea un infarto y que ese infarto sea más extremo. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces, ¿y cómo se elevan? También, mientras más grande el infarto, más se va a elevar esa troponina, ¿ok? Y más va a durar en circulación, puede durar hasta una semana. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda mucho para pacientes que tuvieron dolor torácico 3-5 días antes, llegan con troponinas elevadas, le vuelves a pedir troponinas, como porque a todo paciente le tienes que pedir de entrada y a las 3 y a las 6 horas. Y si ves que ya va en descenso, quiere decir que se infartó unos días antes. Si va en ascenso, quiere decir que se infartó en 1 o 2 días. ¿Ok? ¿Cada cuánto se piden las troponinas? Generalmente las pedimos, depende del tipo de troponina. Si son de alta sensibilidad, las podemos pedir al inicio y a la hora o a las 3 horas. Si son troponinas de las normales, las pedimos al inicio y a las 6 horas. ¿Ok? Y aquí viene también la CPKNB, que ya no se considera. Y la primera que se consideraba antes también, que se eleva, es la hemoglobina. Esa sí a veces se las preguntan en el ENAR. ¿Ok? En los STEPS también todavía se lo siguen preguntando de repente. ¿Cuál es la primera que se eleva? La mioglobina. La más específica de todas esas, la troponina. La más específica la troponina. Sí. Muy bien. Entonces, esto es un breve resumen de lo que tuvimos ahorita también, que va desde la probabilidad clínica, de baja probabilidad, hasta muy alta probabilidad de que sea un infarto. ¿Ok? En la manera clínica, si es un dolor muy localizado, punzante, es de muy baja probabilidad de que vaya a ser un infarto. A diferencia de si es centro torácico con irradiación hacia hombros, ¿ok? Como viene aquí, o hacia cuello y mandíbula, ¿ok? Y luego, cuando vemos el electro, si vemos un electro normal completamente, baja probabilidad de que vaya a ser un síndrome coronario. Si empieza a descender un poquito el ST, ya te alarma un poquito más. Si desciende más el ST,
Y obviamente si hay supradenivel, pues ya es un infarto. ¿Ok? Y las troponinas igual, si son negativas y las repites y siguen negativas, lo puedes dar de alta con tranquilidad para pedir estudios por fuera. Si se mantiene ahí en el límite, y como quiera se mantiene el límite, lo podrías considerar como una angina inestable. ¿Ok? Pero si están positivas y no tiene supradenivel, tiene infradesniveles, lo consideras como un infarto sin elevación. ¿Ok? Doctor, espera. Bueno, tú nada. ¿Qué podrían ser las primeras dos patologías? Cuando es agudo y Dolor localizado. punzante localizado, una costocondritis. Dolor punzante y localizado, una esofagitis. Dolor punzante y localizado, una PEP. ¿Qué es? Tromboembolia pulmonar. ¿Ok? TEP. Entonces, siempre deben, por eso lo que vimos en las clases pasadas, Sí. o sea, el abordaje del dolor torácico, qué calidad tiene, hacia dónde se irradia, qué intensidad tiene, qué tipo de dolor es. ¿Ok? Entonces, todo eso te va dando puntos para que si vaya a ser probabilidad alta de un infarto o probabilidad muy baja. Y en la espalda es ya otras cosas. Generalmente, por ejemplo, que se No quiero meter un vergacito así de desgarrante, recuperado. puede ser una diseccionadora. Sí, ¿Cómo se llama ese ¿verdad? tipo de dolor? Pues nada, Este es supresivo. No, no, El de la no. espalda. El de A lo la mejor. disección se considera así como desgarrante. ¿Ok? Pero Pero es cuando que duele la en las espalda. primeras clases nos dijo otro tipo de dolor, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando vimos lo depresivo, lo del No me desgarrado. acuerdo. ¿Cómo les digo? Lo dijo también la disección aórtica. no, pero intenta. está igual, ¿sabes? No me acuerdo. Sí. Ajá, ¿Transfictivo? tra- No, transfictivo es que traspasa. Eso también puede ser un dolor de disección Se aórtica. enchecó mi cargador. como transcriptivo. Transfictivo. Se enchecó. Un dolor transfictivo es que te ¿Y es perfora. ese? ¿El de la espalda? Ajá, puede ser ese también. Como que te atraviesa. Así es. A diferencia del de corazón, que generalmente es opresivo. Sienten un peso aquí muy intenso a los pacientes. Que llegan con el, pero es muy raro que lleguen con el signo del divino. No, Sí, es como- Exentada. llegan O sea, así de que agarrando. así, agarrando, ya llegan. confiando. Cuando traen el dolor intenso, lo primero que hacen Gracias. es tocarse. Ay, pero no es como de que, porque luego no es como que se quitan las corbatas o se abren la camisa así, de que para también liberar sí. también aquí la opresión del cuello, Si porque se, fue- luego si- se si- irradia. si ¿no? se radió el cuello, sí hacen eso también. Lo primero que es tocar. Muy bien. Entonces, dependiendo de cómo salga todos los estudios que hicimos, ya sea la historia clínica, troponina y electrocardiograma, podemos dar de alta al paciente con estudios de estrés como los que vimos en la clase pasada, que eran ecocardio, ecocardiodobutamina, angiotal, SPECT, resonancia. ¿Ok? Gracias, güey. Si está ahí en el límite de que sí estuvo positiva, estuvo negativa, entonces lo podemos observar y hacer también una prueba de estrés. Si se elevó desde el principio con su prednivel, el tratamiento es angiografía. ¿Cómo se hace la prueba de estrés? Pones a correr. Ah. Son diferentes pruebas. Les había comentado que son la prueba de esfuerzo, que es la menos específica, Le metes un vergazo. el ecodobutamina, ecoestrés con Ponerlos a ejercicio, subir mis SPECT, escaleras. resonancia magnética, O sea, hay con muchos Geotac. estudios. Hay muchos estudios que fueron los que vimos la clase pasada. Tengo otra duda. Ajá. Es que en ACLS y BLS, esas guías mencionan mucho los cambios en el electrocardiograma cuando un paciente está pasando por una situación coronaria. Ajá. Pero el doctor Aceves nos dice que nunca se ponen electros en esas circunstancias cuando un paciente No, tiene pues si te está yendo, pues. ¿Cómo? Sí, que nunca se ponen electros, pero aún así de que en las guías hay. Es que bueno, si es un paciente que está del algoritmo de ACLS y todo eso, es porque está raro. Entonces no te vas a poner a hacerle el electrocardiograma. Lo que pones son las paletas. Y ajá, sí, dependiendo del ritmo que tenga cuando ponen las paletas, es lo de Es que en las guías pones un paleto. hay luego fotos de electrocardiogramas de cómo se ve de que la fibrilación auricular. Ah, sí, pero eso es para que tú sepas cómo son. Pero en la práctica En la no práctica se lo que hace. hacemos es, si está en paro, le das todo el ciclo de RCP y pones las paletas. Dependiendo del ritmo que se ve ahí, es lo que sigue. Y ya después hace una Y ya ahora sí, ya después de que salió de todo, ¿veas? No, tengo una reunión. Ah, después de todo, ahora sí, tomas el electro. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Por ahora no. Muy bien. Muy bien. Entonces,
Ya tenemos un paciente que tenga una probable angina inestable o un infarto sin elevación del segmento CT. ¿Qué es lo que sigue? Estratificar su riesgo. ¿Okay? Lo estratificamos con estas dos escalas, la de Grace y la de TIMI. Mientras más puntaje de estas, peor riesgo que tenga el paciente. ¿Okay? Entonces, todas esas vienen en las calculadoras médicas, no se las tienen que aprender. Qué maravilla. Pero para el examen, Sí, Rick no nos pregunté para el examen. ¿Cuáles son? No les van a preguntar qué incluye cada una de ellas. Ojalá. ¿Y cuáles son las carbonadas? ¿Mande? Muy bien. Entonces, en un paciente con infarto sin elevación del segmento CT, eventualmente tiene que ir a cateterismo, ¿ok? Para tratar de ver la arteria tapada y tratar de destaparla. Entonces, según el riesgo en el que llega el paciente, se dice el tiempo en el que debería de ir a cateterismo. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular y por calculadora TIMI te salió menos de 3 puntos y por calculadora de Grace te salió menos de 140, te dice que te puede esperar hasta un día para hacer el cateterismo. ¿Ok? En cambio, si te llega inestable hemodinámicamente, con arritmias ventriculares, con la escala de Grace y de TIMI también arriba de 4 y de 140, y aparte que está con angina que no se le quita con los medicamentos, ahora sí tiene que pasar en menos de 2 horas a cateterismo. ¿Ok? O sea, igual todos tienen que pasar, nada más. Los infartos sin elevaciones todos tienen que pasar. ¿Sin elevación? Ajá, infartos sin elevación todos tienen que pasar, pero tienes que ver, depende los factores de riesgo que tengan para ver en qué tiempo lo debes de pasar. Como para triagear. Así es. Igual que los infartos con elevación, esos todavía son más urgentes. Ajá. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el infarto sin elevación todavía te da hasta las más de 24 horas para poderlo pasar. El infarto con elevación lo tienes que pasar dentro de las primeras 12 horas al paciente. Oye, ¿por qué te pusiste aquí? ¿Ok? No veo. ¿Por dónde se el cateterismo? ¿Nos dieron acá? ¿Por la radial o por la femoral? Es por donde hacen los cateterismos. ¿Y es con stent o...? Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de todo paciente con infarto sin elevación? Cardio está bien fácil porque siempre damos los mismos medicamentos. Siempre. Uy, facilísimo. Siempre dejamos la misma receta a todos los pacientes. Es isquémico, tiene aspirina, clopidogrel, atorvastatina, beta bloqueador y ECA. Y anticoagulación cuando está hospitalizado. Todos los pacientes isquémicos van al hospital y así los tenemos a todos. Entonces por eso está fácil. Entonces yo ya. Así es. Aspirina, Muy bien, entonces ¿cuál es el tratamiento que debe tener? Oxígeno solo si la saturación es menos del 90%. Debe tener nitratos para aliviar sintomatología, nada más. ¿Pero esa sería la pura o toda? Este es un infarto sin elevación. Ah, ok. O angina inestable también te puede entrar ahí. Morfina solo si persiste la angina después de que le pasaste nitratos. Anticoagulación con heparinas no fraccionadas o con heparinas de bajo peso molecular, ¿como cuáles? No sé, no sabemos. ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular? La Enoxaparina. Enoxaparina. Pero para empezar a darle los No aparinos, manches, yo me aprendí tendrías que meter unos días de warfarina primero. No, al revés. Es al revés, la Es al verdad, revés. warfarina lo que se hace es enoxaparina. Entonces, todo paciente que llega con infarto sin elevación del segmento CT tiene que estar anticoagulado. ¿Ok? ¿Cuándo quitas anticoagulación? Cuando ya le pusiste stent al paciente o ya pasaron 7 días del infarto. ¿Ok? ¿Y los pacientes con stent no necesitan...? Anticoagulación no, necesitan antiagregación. Ah, Es diferente. A menos de que tenga arritmia también, como fibrilación auricular, ahí también tienen que estar anticoagulados y antiagregados. Pues yo tengo, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, es lo mismo dar enoxaparina que centro... ¿Cómo se llamaba? O... ¿Fondoparinos? Ah, sí. Son casi lo mismo, pero sí está más estudiado la enoxaparina. ¿Vale? Está Ok. mucho más estudiada la enoxaparina. ¿Ok? Muy bien. Y luego, el otro tratamiento que debe tener es, AINES están completamente contraindicados en pacientes con infarto. ¿Por qué? Ok. Los AINES, ketorolaco. Todos los pacientes que llegan a Cruz Roja, que les dan ketorolaco, diclofenaco para su dolor Por de las pecho. prostaglandinas. Aparte de las prostaglandinas, ¿qué factor de riesgo tienen los pacientes que les dan AINES en No, pacientes pues infartados? úlceras. Ah, no, pues muchas cosas, ¿no? En el corazón, principalmente. O sea, ¿pero qué tipo de AINES? Porque si es de Ketorolaco, dos, a excepción de aspirina. ah, La aspirina es el tratamiento ¿Qué como es? tal Sí, del sí. infarto. Ajá, es lo que ¿ok? yo pregunté. Pero a excepción de todos los otros AINES que se te ocurran. Ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, la ibuprofeno. plaquetaria, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en estos pacientes infartados? Que hagan ruptura ventricular. Ah, ¿puede? Se puede hacer ruptura ventricular. Aquellos pacientes que tienen, se ha visto la asociación
de pacientes que les dieron AINES y después Y presentaron se les hace unas fractura. cortado, Sí, así es. Muy bien, entonces, anticoagulación ya dijimos, todo paciente con infarto sin elevación debe tener aspirina con un P2Y12, como clopidogrel, prasugrel, ticagrelor o cangrelor. Aquí en Igual México no hay. que la angina estable, ¿se prefiere el clopidogrel? Se prefiere el clopidogrel. Se prefiere, el más efectivo es ticagrelor, ¿ok? Pero podemos empezar con clopidogrel. Tengo que, por ejemplo, ¿y cuál es la, o sea, bueno, el ácido acetilsalicílico inhibe pues, la agregación, ¿no? Y el Ajá. P2Y2, pues que se unan entre ellas. Así es. Pero para eso, o sea, el clopidogrel sería más bien para inhibir los microtrombos o para... No, es que lo que tú haces con la doble integración es eliminar las dos vías para las cuales se empiezan a agregar las plaquetas. Por la vía de las prostaglandinas y por la vía del ADP. ok. ¿Ok? Entonces, al bloquear esas dos vías, tú ya disminuyes muchísimo el riesgo de que vayan a seguir formando trombos. ¿Ok? Gracias. Y aparte, cuando vas a poner el stent, también te disminuye el riesgo a que vaya a formar trombo dentro del Son de stent. Greenpeace, por favor. Las estatinas, sobre todo las estatinas de alto impacto, como son la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Ok? Y por último, IECAS, ARA2, antagonistas de aldosterona, los ARNI como el Entresto y los SGLT2 que están muy de boom ahora, son dependiendo de la función ventricular. Las estatinas se les da siempre. cualquier Todo infartado. paciente infartado debe tener estatina. Igual también beta Y bloqueador. en angina también se da ¿Todo esto? estatina. Angina también. Angina estable también habíamos dicho que Sí. tiene que tener su ¿Todo eso estatina. combinado? ¿Por qué habíamos dicho que debía tener? ¿En serio? La estatina. Porque debe Para tener bajar la los paciente. heteromas. Así es. Sí, claro. O estabilizas la placa o incluso la Nos dijo que la disminuyen hasta Acabó. 10 Me gusta tu acomodo. Entonces, ¿cuál digamos que era la receta? ¿Las estatinas? La receta para todo infarto sin elevación es betabloqueadores, betabloqueadores, aspirina, clopidogrel, anticoagulación, generalmente dejamos enoxaparina, y la atorvastatina o rosuvastatina. Y los nitratos solamente. Los nitratos cloruro. solo es si tiene el angino en ese momento. Ok, tengo otro, por ejemplo, en caso de un paciente con insuficiencia renal, ahí se le prefiere dar un inhibidor del SGLT2, ¿no? Se le puede dar a los pacientes con insuficiencia renal SGLT2, ¿por qué? Porque disminuye la progresión de la insuficiencia renal y también le ayuda al corazón. Pero ya son casos más especiales. ¿Alguna duda de eso? Sí, otra vez. Betabloqueador, aspirina, clopidogrel, enoxaparina. Ajá. ¿Qué? Estatinas, pero ¿qué Estatinas. más? ¿Es todo? Y ya con eso ya tienes un buen tratamiento. Obviamente, si está con FeBi baja, si está hipertenso, pues ya le vas dejando otros medicamentos. Pero así de cajón son esos medicamentos. Todo junto. Todos juntos. Hola. Muy bien. ¿Y B? ¿Intravenoso? No, son bioral, casi todos. Oh, sí, sí. Muy bien. Ahora vamos al infarto con elevación del circuito CT. ¿Ok? La definición universal de infarto es la cuarta definición que se ponen de acuerdo todas las asociaciones. Y es el término infarto agudo miocardio se debe usar cuando haya daño micárdico agudo con evidencia clínica de isquemia y detención con aumento o caída de manera súbita de los biomarcadores como la troponina, que habíamos visto. Y que aparte debe de tener alguno de los dos condicionantes. Que tenga síntomas de isquemia cardíaca, que tenga cambios isquémicos nuevos en el electro, que tenga nuevas QU patológicas, que tenga evidencia por imagen de alguna alteración de la movilidad del corazón, o que le hagas una angiografía y tenga un trombo. ¿Ok? Entonces, eso es para catalogarlo como un infarto agudo del miocardio. Porque, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la que se obstruye? ¿La pericárdica inicialmente? La epicárdica siempre son las Epicárdica, coronarias, sí. las coronarias siempre son epicárdicas. O sea, ok. Muy bien. Y tenemos una clasificación que son 5 tipos de infartos. ¿Ok? El infarto tipo 1 es el clásico, por ateroma. ¿Ok? Es el que es el 70-80% de los infartos. ¿Ok? Infarto tipo 2 va a ser por imbalance del aporte de oxígeno. ¿Ok? Aquellos pacientes que están chocados pueden disminuir el oxígeno dentro del corazón, entonces pueden provocar un infarto también. Aquí entra la disquemia. Ajá. Y luego, infartos tipo 3 es gente que llega muerta y sospechas de que antes de eso tuvo dolor torácico, entonces sospechas que pudo haber sido un infarto. Infartos tipo 4 es aquellos que les hacen angioplastía, los meten a cateterismo, les hacen angioplastía y empiezan con el infarto después de la angioplastía, porque se tapa el stent. ¿Ok?
Infarto tipo 5 es aquellos pacientes que tuvieron una operación de corazón abierto para ponerle coronarias y que después de la cirugía también empiezan con dolor, empiezan con datos de isquemia secundario a que probablemente se tapó alguno de los puentes que le pusieron. Después de cirugía, ¿qué pasa? En cirugía para revascularizar, ¿ok? Es el tipo 5. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y en el 3 llegan muertos? ¿Sí? Sí, pues llegan muertos. Entonces, El tipo Nada de... más Lo que es para nada más- como un nada más tipo de- para clasificarlo. Entonces la cirugía de revascularización se va a tapar la arteria por un trombo o por un... Así es, por una plaquita de grasa que se haya desprendido, por un trombo como tal, o que hayan puesto mal las suturas, que hayan tapado de más con la sutura del vaso, también puede provocar infarto. Y no es más común que se espasmen también después de un... perdón. No es más común que se espasmen después de una cirugía también. No se espalman tanto. Generalmente no se espalman. Lo que pasa es que sí se tapen por algún trombo que se fue. Ok. Muy bien, entonces el tipo 2 quedamos que era un desbalance de oxígeno, ¿ok? Puede haber lesiones coronarias, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica estable, que tienen su placa, si pasan por un estado de choque séptico, como ya está tapada esa arteria, puede provocar un infarto. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el flujo sanguíneo, ¿ok? En una arteria que ya estaba dañada. Aquellos que tienen vasoespasmo también entra en el tipo 2, ¿ok? ¿Y por qué tiene vasoespasmo? Por alteraciones del endotelio, donde son más reactivos a ciertas sustancias que provocan que se espasme la arteria. Entonces el tipo 3 quedamos que eran los que llegan muertos, que tuvieron antes dolor torácico. Tipo 4 quedamos que eran aquellos angioplastía. Y tipo 5, los de revascularización. ¿Ok? Muy Haría bien. más sentido que la 3 por el 5. Demasiado intenso. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a localizar el infarto según el electrocardiograma? ¿Ok? A fines prácticos, pared inferior, 2, 3 y ABF. Esa generalmente, un 80% de las veces es por la coronaria derecha. Entonces, si llega un infarto inferior, 8 de cada 10 veces le van a atinar si le ponen coronaria derecha como respuesta. ¿Ok? Excelente. La pared lateral es lateral baja, lateral alta es la D1 y ABL. Lateral baja es B5 y B6. Generalmente esa está irrigada por la circunfleja. ¿Ok? ¿Y puede ser tanto lateral del lado derecho como izquierdo? No, es del lado izquierdo. Cuando hablamos de lateral es del lado izquierdo. Ok. El lado derecho es el ventrículo derecho. Y ahí generalmente es también por la coronaria derecha. ¿Ok? Y B1 y B2 nos ven el septum. ¿Ok? Entonces son los infartos anteroseptales que nosotros que generalmente decimos. ¿Y esa qué arteria es? La descendente anterior. ¿Ok? B3 y B4 también es parte del anterior. Y hay veces que llamamos un infarto anterior extenso. Es una descendente anterior. ¿Y a qué nos referimos? Que el supraespinal va a estar desde B1 hasta B6. Entonces de la descendente anterior, ¿no? Así es. ¿Sí? Si a un paciente se le hace un trombo en la coronaria derecha, ¿siempre va a presentar problemas del ritmo? No siempre, pero sí es sí. De los infartos, los que más muestran trastornos del ritmo son los de coronaria derecha, porque son los que irrigan el nodo sinusal y el nodo AB. Entonces no siempre va a pasar, pero sí es relativamente frecuente. Se puede decir que la mayoría de las veces. No la mayoría, pero sí es frecuente. El ABR que era. ABR, ve esta cara del corazón, es la derivación. Esa generalmente no nos va a hablar de una localización como tal. ¿Alguna duda de las localizaciones? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un infarto de descendente anterior. Vean cómo está el supradesnivel desde B1 hasta incluso B6. ¿Ok? Es un infarto anterior extenso. Y los cambios recíprocos en la pared inferior con infradesnivel. ¿Sí lo alcanzan a ver? Pero, o sea, a ver, ahí es anterior porque está en la derivación en la... De B1 Ajá, a B6. ok, unidad, pues sí. Quedamos que cuando es extenso puede estar desde B1 hasta B6 en B6. supradesnivel. Ok, y ahí está marcado por el Q, que la Q está muy prominente, ¿no? También aquí a forma Kusswin. Ah, ok. ¿Qué sería anterior septal? Sería anterior extenso porque está agarrando desde el septum toda la parte anterior, incluso la parte lateral. Y eso generalmente pasa con la descendente anterior. No puede ser como tal toda la coronaria.
izquierda, porque también está reproduciendo. Puede que sea del tronco, sí, sí puede infartarse el puro tronco también, pero también elevaría de 1 y ABL, que también puede estar ahí, y también, también va a elevar la pared posterior. ¿Okay? O sea, sí se puede infartar el puro tronco, pero generalmente esos no llegan. Generalmente esos se mueren, son los que mueren de manera súbita. Pues hay que se muere de manera súbita porque seguramente ya tenía alguna angina, ¿no? Probablemente antes, pero no siempre, ese es el problema. Ah, ok. El tronco también se puede formar aterosclerosis. El tronco mide generalmente 1 centímetro lo mucho. Entonces cualquiera Entonces, toma en ahí. ese centímetro se puede formar también una placa. Entonces, tenemos pacientes que tienen troncos con obstrucción del 80%. Entonces, esos sí les va muy mal. Este es un infarto de coronaria derecha. ¿Por qué? Porque vemos discreto supradesnivel de 2, de 3 y ABF. Cambios recíprocos con infradesnivel en B1 y B2. Siempre debe haber cambios recíprocos. Eso lo va a diferenciar de pericarditis, que ahorita lo vamos a ver. Pero hice el programa. Oye, y el infarto de circunfleja, de 1 a BL, que quedamos que era la pared lateral, y incluso aquí un poquito de 5 y de 6. ¿Ok? Entonces toda la pared lateral está con supradesnivel, entonces probablemente sea un infarto de circunfleja. Y aparte, tiene infradesnivel B1, B2, B3, con R altas en esas mismas, probable infarto posterior también. Doctor, a lo que nos comprueba la arteria que fue infartada es el angiograma. Es lo que nos va a confirmar. Esto nos hace sospechar la arteria y ya nada más la confirmamos en la angiografía. ¿Ya que un electro se puede como ustedes? Como 100% certero, no, nos sugiere. Lo que sí es 100% diagnóstico es de que se está infartando. ¿Cuál es el gold standard? Para la angiografía. Para ver la arteria, la angiografía. Muy bien. Nunca debemos olvidar las derivaciones derechas en infartos inferiores para ver que no tenga extensión del ventrículo derecho. Es B3R y B4R. Lo que hacemos es, en la misma distancia donde ponemos B3 y B4 del lado izquierdo, lo vamos a poner, pero del lado derecho. Y las derivaciones posteriores en sospecha de infarto posterior. Como vimos ahorita, en aquellos que tienen infradesnivel del ST en B1 a B3, con R altas, eso nos hace sospechar de infarto posterior, ponemos las derivaciones B7, B8 y B9. Ay, ok. La primera, las derivaciones derechas. Ponemos derivaciones derechas, ¿por qué? De este lado, para que puedan ver bien el ventrículo derecho. Para si está infartado el ventrículo derecho, ahí se puedan ver esas derivaciones. Entonces, de manera normal ponemos B3 y B4 aquí, ¿no? B3 aquí y B4 aquí. Lo que hacemos es, esas dos derivaciones las pasamos por acá. Entonces, cuando nosotros tomamos el electro, ya sabemos que donde va B3 y B4 son B3R del lado derecho y B4R también del lado derecho. Entonces, si nosotros vemos una onda Q ahí o un supradesnivel ahí, nos sugiere que tenga extensión al ventrículo derecho de infarto. Ajá. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos de tratar? Ya diagnosticamos un probable infarto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empieza el paciente con dolor torácico. Hablamos a la ambulancia debe de llegar de manera ideal en menos de 10 minutos a la ambulancia, al hospital. ¿Ok? Aquí en Guadalajara nunca se va a poder. No, ninguna ciudad. ¿Ok? Si el paciente llega por sus medios al hospital, tenemos que ver qué es lo que sigue de ver cuando llega al hospital el paciente. Se hace el diagnóstico de supradesnivel, de un infarto con elevación. Quedamos que un electro se debe tomar en los primeros 10 minutos, ¿no? Diagnosticamos infarto con elevación. ¿Qué es lo que sigue? Ver si en el hospital donde estamos se realizan cateterismos o no se realizan cateterismos. Si no se realizan cateterismos, tenemos que ver si el hospital más cercano donde se realice está a más de 2 horas o a menos de 2 horas. Si está a menos de 2 horas, lo trasladamos para allá. Si está a más de 2 horas, trombolizamos y luego lo mandamos al hospital donde hace cateterismos. ¿Ok? Eso es lo que debemos de hacer. El tratamiento gold estándar es el cateterismo, la angioplastía. Tengo dos preguntas. ¿Sí? La primera, bueno, la segunda.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema con trombolizar? O sea, la verdad no entiendo por qué dicen ni modo, tenemos que trombolizarlo. Porque tiene un poquito, o sea, no es tan efectivo como la colocación de la angioplastía y tiene más efectos colaterales, pueden sangrar. Entonces por eso es que preferimos siempre, primero si tiene para angioplastía, que se haga eso. Y si no se puede, pues ahora sí trombolizamos. Y trombolizar, al haber trombolizado ya el paciente dificulta la realización de la angioplastía. No, nada más te esperas 2 horas después de la trombolisis, ya después de 2 horas ya puedes pasarlo a la angioplastía. Y mi primera pregunta era, ¿cómo sabemos si este paciente, o sea, cómo le hacemos cuando llega esta clase de paciente con dolor y no, dolor coronario de que opresivo, como para distinguir si es, o sea, si tenemos que ya tratarlo como lo hacen las guías ACLS y pues proceder con las Si llega en paro, o sea, es lo mismo. Si llega en paro el paciente, tienes que primero tratar el paro y luego ver la causa del cual se cayó en paro. Y si no llega en paro, sí le podemos hacer. Le podemos hacer lo normal, tomarle electro, todo lo O sea, normal. si llega como medio estable, sí le podemos hacer su electro. Así es. Y acuérdense que el RCP lo activamos solo cuando el paciente está inconsciente, ¿ok? Que está sin pulso y sin respiración. Ahí es cuando lo activamos. Muy bien, y si estamos en un hospital, que cuando llegó el paciente que tuvo la fortuna de que sí llegó a un hospital donde tiene cateterismo, idealmente lo tendríamos que pasar en la primera hora a la revisión del cateterismo. ¿Ok? Muy bien, entonces, nada más para resumir, tenemos el paciente, tenemos un hospital a menos de 2 horas del cateterismo, lo llevamos directamente al otro hospital. Si tarda más de 2 horas, le hacemos la fibrolisis y después lo transferimos al hospital donde haya cateterismo. ¿Para qué? Para que ahora sí lo puedan meter con mayor tranquilidad ahí al cateterismo. Otra pregunta. ¿Sí? Si el paciente, si la persona vive en una comunidad muy remota, Se va a morir. a fuerzas, de que a fuerzas tenemos que hacer lo posible por trasladarlo a Sí. un hospital para la A angioplastia. nosotros nos hablan mucho de todos los pueblitos de alrededor de Jalisco. Entonces lo que hacemos es le decimos cuánto tiempo tarda más o menos en llegar para nosotros prepararnos. La gran mayoría de las veces, lamentablemente, llegan ya fuera de ventana. Aquí me refiero fuera de ventana, mayor de 12 horas. Fríos. ¿Ok? Generalmente, lo ideal es que los pacientes lleguen a menos de 12 horas para pasarlos a cateterismo de manera urgente. ¿Ok? Porque se evoluciona el infarto y pues se le dan tratamiento de soporte y se le tienen que hacer estudios después para ver si el tejido todavía está vivo, meterlo a cateterismo. Y si ya está muerto, pues simplemente se le da el manejo de soporte. ¿Sí? Ahora sí, primero. ¿Pasó? O sea, a lo mejor mi pregunta va a ser muy privilegiada. Ajá. ¿Qué posibilidades hay de que se traslade en helicóptero? Sí ha Porque pasado. Sí he visto, sí he visto. Sí ha pasado, nada más que es muy raro que pase. Ok. Sí pasa. Sí nos han llegado pacientes en helicóptero. ¿El civil tiene heliportado? Sí. Y sí han llegado pacientes infartados pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que es el conocido de algún gobernador o algo así. Así de que en un pueblo, vaya. Sí, Poco pues, probable. llegan, o sea, si el hospitalito que esté ahí en el pueblo donde está el paciente tiene helipuerto, llega el helicóptero. O sea, porque a mí me ha tocado ver en mi rancho Ajá. que, o sea, no hay helipuerto, evidentemente, y, o sea, de que lleguen en un terreno así de que enorme, ahí es donde llegan. Ahí es donde llegan, así es. Pero lo he visto como 2 veces. Sí, es que es muy raro. La verdad es que cuando llega un paciente al civil en helicóptero, llegan una vez por mes a lo mucho. ¿Y qué son helicópteros de la Cruz Roja? Del SAMU, que es el sistema de ambulancias de aquí. Y otra de aquí de- pregunta, o sea, ¿quién cubre ese gasto?